20 de noviembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: «Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos». Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. El templo de Jerusalén era una edificación majestuosa que estaba erigida en el centro de la ciudad, capital de Israel. Y este templo, construido siglos antes de Jesús por los reyes David y Salomón, albergaba el altar donde se ofrecían los sacrificios y era el lugar al que concurrían los israelitas para adorar a Dios. Para los israelitas tiene tanta importancia el templo porque ellos entienden que ese es el espacio donde Dios habita. Cuando Jesús entra en el templo y expulsa a los vendedores, les dice: «Mi casa es casa de oración», y así les está dando a entender que este lugar sagrado debía ser un lugar donde entraran todos con extraordinario respeto y reverencia. Nosotros los cristianos entendemos que el templo no es propiamente una construcción de ladrillos, de piedra o de cemento, sino que el templo, el lugar donde habita Dios, es una persona, es Jesucristo. El propio Jesucristo es nuestro templo, donde encontramos a Dios. Ahora bien, Cristo, que se ha hecho Eucaristía, es decir, que está en cada sagrario de cada ermita, parroquia, catedral católica, Cristo habita en todos estos edificios que han sido construidos en su honor y donde está Él en este sacramento de la Eucaristía. Y por eso esta primera enseñanza del Evangelio de hoy nos ayuda mucho. Mi casa es casa de oración. Allá donde haya una parroquia, un templo cristiano, católico, allá donde esté Jesús en la Eucaristía, es casa de oración. Y por tanto es un lugar sagrado. Tiene importancia esto para nosotros porque debemos comportarnos en cada edificio sagrado como corresponde a ese lugar, con reverencia, con acatamiento, con un silencio y un respeto que sea la muestra de nuestra fe en Cristo Eucaristía, fe en su presencia en ese lugar. Una parroquia no es un lugar pues para andarnos reuniendo u organizando, todo género de actos culturales. Una parroquia no es un lugar para charlar o para llevarnos el periódico y descansar, sino que es un lugar donde habita Dios. Mi casa es casa de oración. Y por eso hacemos la genuflexión al pasar por delante del sagrario o la inclinación al pasar por delante del altar, porque es para nosotros un lugar sagrado donde está Jesucristo. Además, el Señor expulsó a los vendedores. Los vendedores eran los que suministraban los corderos o las palomas que las familias israelitas ofrecían como sacrificio en el altar. Pero Jesús les expulsa porque nos da a entender de esta manera que las cosas para Dios, las cosas de Dios, no se pueden ni comprar ni vender. Que todas las gracias que Dios nos da gratis deben administrarse de manera gratuita. Y esto es también muy importante. Aunque hacemos bien los católicos en sostener a la Iglesia con nuestras colaboraciones y donativos, la Iglesia nunca podrá comprar o vender los dones sagrados. No se pueden vender los sacramentos. Y en esto el Papa Francisco es enormemente claro. No puede ser que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para que una persona pueda comulgar, recibir el perdón de Dios, bautizar a sus hijos o contraer matrimonio. Los sacramentos se han de administrar siempre gratuitamente. No hay espacio para la compraventa ni el negocio en la vida de la Iglesia. Dice el Evangelio que Jesús enseñaba con paciencia, con perseverancia, todos los días en el templo. También este es un rasgo precioso. Él es todopoderoso y podía habernos hecho entender los misterios de Dios de manera milagrosa y sin haberse esforzado lo más mínimo.
pero no ha querido actuar así, sino como un maestro, como un padre de familia, dedicándonos tiempo, mostrándonos con paciencia y con perseverancia las verdades de Dios. Y por último, nos decía el Evangelio que los senadores, los letrados y los sumos sacerdotes intentaban quitarlo de en medio. Fijaos qué contradicción. El templo es la casa de Dios, pero Dios les molesta a estas personas que son soberbias y que no quieren que Jesús ocupe el centro del templo de Jerusalén. En el fondo solamente hay dos maneras de vivir. Una es dejar que Jesucristo sea el centro y nosotros ponernos a su servicio, y eso es lo que conviene. Y la otra manera es ponernos nosotros en el centro y que Jesús se quite de en medio, que Jesús no nos moleste, sino que nos sirva. Es impresionante esto, que el mismo Dios terminó siendo un estorbo para aquellos hombres tan soberbios en el templo de Jerusalén. A propósito de esto, os aconsejo hoy una lectura que acaba de salir en las librerías españolas y que me parece que nos ayuda mucho. Es del biógrafo de Juan Pablo II, que se llama George Weigel, y el título de este librito muy sencillo, de apenas 90 páginas, es El próximo Papa. En este libro él reflexiona sobre cuál es la situación de la Iglesia y del mundo en el presente, y la tesis de fondo que defiende es: para que las cosas vayan bien en la vida de la Iglesia, debemos dejar que Jesús siga siendo siempre el centro, y no buscar que nuestras opiniones o nuestras personas ocupen la centralidad y el protagonismo que solo ha de tener Jesucristo. No debemos pretender quedar bien nosotros, buscar nosotros el aplauso o la aprobación del mundo, sino que Jesucristo sea conocido y amado. Pues para quienes tengáis tiempo, me parece que es una lectura que merece mucho la pena. El próximo Papa, George Weigel. Feliz día para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.